Hay pocos nombres que nos suenen tan misteriosos, ¿verdad? Nostradamus. Durante casi 500 años, sus profecías han fascinado y, la verdad sea dicha, han desconcertado al mundo entero. Pero, ¿quién era realmente la persona que se escondía detrás de esta leyenda? Fijaos qué frase, el único hombre digno de escribir el futuro del mundo. Esto está grabado en su propia tumba, así que deja bien clarito cómo quería que se le recordase. Pero claro, una afirmación tan rotunda es precisamente lo que ha alimentado el debate durante siglos. Y es que esa es la gran pregunta que se ha hecho todo el mundo desde entonces. ¿Era Nostradamus un auténtico profeta? ¿Alguien con una capacidad especial? ¿O es todo fruto de la imaginación colectiva? O sea, ¿estamos hablando de alguien que de verdad tenía una conexión divina, como defendían sus seguidores a capa y espada? ¿O era, como dicen los más escépticos, un hombre atormentado cuyas visiones no eran más que delirios de, bueno, un loco? Para intentar entender al profeta, yo creo que primero tenemos que conocer a la persona. Y es que mucho antes de dedicarse a predecir el futuro, Michel de Nostredame era un reputado médico que se dedicaba a salvar vidas en el presente. Su vida es un fiel reflejo de su época, la de un hombre del Renacimiento. Empezó como médico, luchando en primera línea contra la peste negra nada menos, pero su fama fue creciendo tanto que acabó convirtiéndose en consejero de la mismísima realeza francesa, un puesto tan prestigioso como, la verdad, peligroso. Pero ni toda su ciencia ni toda su fama pudieron salvar a su propia familia. La muerte de su primera mujer y de sus hijos por la enfermedad fue un mazazo terrible. Y parece que fue justo ahí, en ese momento, cuando su camino se desvió de la medicina y se adentró en el misticismo. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, su lenguaje. Porque las profecías de Nostradamus no son nada fáciles de leer, para nada. Y esa dificultad era totalmente intencionada. A ver, su gran obra se conoce como Las Centurias. ¿Y qué es esto? Pues básicamente una colección de libros. Cada libro tiene 100 cuartetas, que son como pequeños poemas de 4 versos cargados de un lenguaje, bueno, súper ambiguo a propósito. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿por qué escribir de una forma tan enrevesada? Pues la respuesta es sencilla. Pura supervivencia. Pensemos que en su época la Inquisición estaba a la orden del día y cualquier cosa que sonara a brujería o herejía se castigaba con la muerte. Escribir claramente sobre el futuro era básicamente firmar tu propia sentencia. Su código no era un juego, era una necesidad. Y es que el método que usaba es fascinante. Mezclaba francés antiguo con latín, griego e incluso se inventaba palabras. Fijaos qué ingenioso. Usaba anagramas para ocultar nombres clave. Escribía Rapis para referirse a París o Children para Henrik, o sea, el rey Enrique. Según lo que él mismo escribió, su método era todo un ritual nocturno, suena casi a película. Contaba que en secreto se sentaba frente a un cuenco con agua y entraba en una especie de trance. Y ahí aseguraba que una voz divina le mostraba imágenes del futuro, visiones que él se daba prisa en transcribir en sus famosas y enigmáticas cuartetas. Vale, todo esto suena muy místico, muy misterioso, pero la gran pregunta es, ¿acertó en algo? ¿Realmente predijo algún acontecimiento? Pues vamos a ver algunas de las interpretaciones más famosas, las que han conectado sus versos con momentos clave de la historia. Y aquí viene la que es quizás su profecía más famosa y la más escalofriante, la verdad. Escrita años antes de que ocurriera, parece describir la muerte del rey Enrique II con un detalle que pone los pelos de punta. La historia es de sobra conocida, pero no deja de sorprender. En 1559, el rey Enrique II, el León Viejo, murió en un torneo. La lanza de su oponente, que era más joven, se partió. Una de las astillas atravesó el visor dorado del casco del rey, la jaula de oro, y se le clavó en el ojo. La verdad es que la coincidencia es, como mínimo, inquietante. Pero la cosa no acaba con Enrique II. Hay otra figura histórica gigantesca que, según los expertos, aparece una y otra vez en sus escritos, y ese es Napoleón Bonaparte. Nostradamus escribió sobre un emperador que nacería cerca de Italia y que sería un carnicero. Hasta ahí, bueno, podría ser vago, pero es que luego habla de un líder con la testa rapada. Y esto es genial porque en una época donde toda la aristocracia llevaba pelucas empolvadas, el pelo corto de Napoleón era toda una declaración de intenciones, un símbolo de ruptura total con la vieja monarquía. Y por si fuera poco, se interpreta que una de sus cuartetas clavó, pero clavó, los 14 años que Napoleón estuvo en el poder. 14 años. Y saltamos ya a tiempos más modernos, porque las interpretaciones no se quedan ahí, ni mucho menos. Sus versos se han relacionado con las 2 guerras mundiales, con el ascenso de Hitler e incluso con la tecnología. Su descripción de un pez de hierro que trae la guerra desde el fondo del mar, muchos la han interpretado como una alucinante predicción del submarino.
Pero Nostradamus no solo miró hacia el pasado o su presente, también se atrevió a escribir sobre lo que para él era un futuro muy, muy lejano. Nuestro futuro, vaya. Y aquí es donde sus textos se ponen, bastante más oscuros. Hablan de un futuro que estaría marcado por una tercera guerra mundial, mucho más devastadora que las anteriores. Hablan de crisis religiosas, de desastres a una escala que cuesta imaginar y que al final culminarían en una especie de evento apocalíptico. Así que, casi 500 años más tarde, volvemos al principio, a la misma pregunta. ¿Son las profecías de Nostradamus un mapa del futuro que alguien nos dejó? ¿O son más bien un espejo que refleja nuestros propios miedos, nuestras esperanzas y esa necesidad que tenemos de encontrarle un sentido al caos? La respuesta quizá dice mucho más sobre nosotros que sobre él.